estamos de regreso con la información aquí en Visión Informativa, segunda emisión. Le recordamos nuestro número de teléfono en cabina, 682-3450. Queremos conocer su opinión, su percepción sobre la revocación de mandato, este tema que vamos a abordar el día de hoy. Y agradezco muchísimo al doctor Víctor Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera Norte, su visita el día de hoy. ¿Cómo estás, Hola, doctor? Muy buenas tardes. Hola. Y el diputado por el Partido Acción Nacional, Cuauhtémoc Cardona. Diputado, ¿cómo está? Excelentemente bien, un gusto saludarte. Qué bueno, mucho gusto. Pues platicábamos la semana pasada y también hoy en Perspectivas con el maestro Estrada Caravantes y con Manuel Rodríguez, quien conduce ese espacio, sobre lo popular de la revocación del mandato, ¿no? De alguna manera he visto en redes sociales y en diferentes plataformas a jóvenes o a personas muy conocidas de izquierda, como que empujar hacia la revocación del mandato, y por otro lado también a muchas expresiones de que no podemos concebir la reelección sin revocación de mandato, pero también comentábamos que a pesar de que sea popular, se me hace que no se miden en algunos de los casos que habría repercusiones, ¿no? Que no es como que, pues que se vaya el presidente mañana y que nos importa y a ver de dónde nos sacamos otro, ¿no? Como que hay seguimiento, hay un gabinete que tiene instrucciones precisas y me gustaría conocer la opinión de ambos, pero primero que nada, doctor, pues explicarnos un poquito más de contexto en torno a esto. Sí, bueno, la revocación de mandato es una figura de la democracia directa que se ha introducido en diferentes países, en la mayoría de los países de América Latina, y hay ciertas excepciones como Bolivia o México mismo, en donde no existe esta figura. Bueno, no existía porque recientemente somos pioneros también en Baja California y se aprobó recientemente esta figura, ¿no? Es una figura, insisto, de democracia directa que junto con la democracia representativa da una vía a los ciudadanos para en determinado momento remover a funcionarios electos. Entonces, no hay diferentes, además, tipos de revocación de mandato o de formas en que ha sido instrumentada la revocación de mandato, y de esto podría depender la bondad o no, como tú decías, de la forma en cómo se vaya a instrumentar, ¿no? Diputado, me parece que quedó limitado solo para algunos cargos, ¿verdad? ¿No es revocación de mandato para alcaldes o solamente es para diputados? Mira, lo que pasa es que es un debate que no terminó de acabarse, y la verdad es que se propuso, la verdad es que la figura de revocación de mandato, como ya lo explicó don Víctor, sí, no estaba contemplada en la Constitución como tal. Venía la palabra revocación de mandato porque así se conoce a nivel federal cuando el Congreso del Estado destituye o revoca el mandato de un municipio. Y lo hace a través de dice la Constitución local, a través de una denuncia que hacen los ciudadanos. Entonces, a querer de los ciudadanos se revoca el mandato del municipio por el Congreso del Estado. Y eso es lo que le llamaban revocación de mandato. En el 2011 se hizo la reforma y todavía ahorita así le llamaban al dictamen que se estaba preparando, ¿no? Aun cuando había iniciativas, particularmente del PRI y de otros partidos, el PAN no la propuso, había iniciativas de ellos que decían que tenía que ser por elección o por sufragio de los electores, ¿no? Por el voto ciudadano. Entonces nosotros decíamos, ¿sabes qué? Hay que ponerlo como tal. Pero nada más, decían, no, ¿sabes qué? Hay que proponerlo solamente para municipios. Y ahí dijimos, ¿sabes qué? El consenso es que sea para municipios y para diputados. Pero de la redacción del dictamen, solamente queda para diputados. Entonces, de forma directa. Queda ni para gobernador. No, para gobernador no, porque para eso queda alcalde. para el Congreso Federal. Sí, acuérdense que el gobernador tampoco es sujeto a juicio político por el Congreso Estatal, eso es sujeto a juicio político por el Congreso Federal. Para municipios queda como dice la Constitución General de la República, sí, que será a través de los congresos como revoques mandatos a municipios. Eso lo dice la Constitución General de la República. Y para legisladores, ahí no dice nada nadie. Entonces tampoco la Constitución dice nada. Por lo tanto, ahí donde nosotros ya interpretamos, aun cuando está cuestionado jurídicamente, pero de acuerdo a una tesis que ahorita platicamos, ¿sí?
ahí donde nosotros decimos es que sí podemos legislar. En materia de revocación de mandato podemos legislar y no pongas a los municipios porque ya la Constitución Federal dice cómo, pero en diputados no dice, por lo tanto podemos irnos directamente en la figura que se conoce como parte de la democracia participativa, que sea a través del voto ciudadano. Entonces quedó medio tuerto el asunto todavía. Todavía nos falta. Pero Sí, ya todavía hablamos falta. ya hablamos de reelección de legisladores. Sí. ¿Hablamos de reelección de alcaldes o todavía no? Quedará la reforma constitucional del 2012 y que se traslada a la reforma de la ley electoral, dice que los congresos locales queda a disposición de los congresos locales la forma en cómo se va a introducir la figura de reelección. Ignoro en el caso de Baja California si se está trabajando, porque estamos esperando además, uno de los pendientes de la legislatura es del Congreso local, es la ley secundaria de la reforma, que es muy interesante. La declaratoria de la reforma constitucional, ese es un dato interesante, ¿eh? O sea, si tú ves la Constitución ahorita como está, ya se aprobó la reforma política, pero hace falta la declaratoria constitucional porque los municipios tienen 30 días para emitir opinión sobre dónde está la revocación de mandato. Donde está toda, ¿no? La revocación de mandato. Sobre lo otro ya está. Lo otro ya está. Ya la Constitución ya dice que vamos a hacer la reelección en municipios. Ya nomás falta la ley secundaria, ¿no? Por una ¿Que vamos a única tener ocasión. cuándo? Ah, ese es otro tema. Porque, fíjate, anoche aprobamos un dictamen. ¿Sí? Si ese dictamen de anoche, nosotros terminamos anoche a las 2 de la mañana. Si ese dictamen de anoche se aprueba por los ayuntamientos en esta semana, tendríamos que tener leyes secundarias a más tardar el 14 de junio publicadas en el periódico oficial. Si esa reforma de anoche no se aprueba por los municipios en esta semana, tenemos que tener las leyes secundarias a más tardar el último domingo de este mes de junio. O sea que a más tardar Ya, sí, en junio prácticamente la ya tendremos estamos a que tener. 10 días o a 20 días. Sí, porque el proceso electoral inicia con la instalación del Exactamente. nuevo consejo local del Instituto Electoral, del OPLE, ¿no? En septiembre. Entonces ya están contra Sí, en reloj para septiembre. tenerla. Y la Constitución General de la República dice que no podemos mover ninguna regla electoral, ¿sí? 90 días antes de que inicie tu proceso. Electoral. Entonces inicia el 1 de septiembre, échale cuenta para acá. Entonces ya prácticamente estamos en la ruta. Contra reloj. Ahora, cuando hablábamos de este tema, la revocación del mandato, hoy en Perspectivas, el maestro Estrada Caravantes, quien es director de la Facultad de Derecho en CETIS Universidad, decía, es necesario dar un paso y después tendrá que ser perfectible. Ahí mi pregunta, doctor diputado, es, ¿podemos darnos el lujo de equivocarnos en este tema? Insisto, porque la revocación del mandato es un tema extremadamente popular. Yo acá sí creo que rebasaría las elecciones, la participación ciudadana de unas elecciones regulares o incluso de unas elecciones para presidente, el tema de ir a quitarlo. O sea, no votaron por él, pero sí lo quieren ir a quitar. Y digo al presidente porque es una de las opiniones más fuertes que he escuchado, pero sé que hay estas opiniones también en torno a gobernadores en diferentes partes del país. Sí, bueno, las leyes, además hay que decirlo, son perfectibles, ¿no? No se dan en piedra sino que responden a procesos, ¿no? Yo creo que para mí el ideal de una figura como esta hay que introducirla en la ley de participación ciudadana al lado del plebiscito, del referéndum. Pero también es cierto, hemos visto cómo ha sido difícil instrumentar estas figuras que ya existen. Entonces, vamos a ver por qué. Por ejemplo, para mí hay una preocupación en lo que conozco, que fue el comunicado de prensa del Congreso cuando se aprobó, ¿no? La segunda parte de la reforma electoral, ¿no? Que además se hizo en 2 partes, ¿no? Y estamos a la espera de las leyes secundarias. Esto que sea el Congreso, el mismo Congreso, el encargado, ¿no? El depositario de la facultad, digamos, de instrumentar una figura como esta, me preocupa, vamos a ver cómo viene, porque desgraciadamente estas figuras también se pueden distorsionar y prestarse para
vendetas, ¿no? O sea, alguien definitivamente. un funcionario que no es de tu partido, pues le haces la vida imposible y a ver si por ahí lo destituimos, o en el caso de los diputados mismos sería juez y parte en un proceso como este tan importante al lado de la reelección. Yo creo que es una figura que tiene que estar ahí. Mi idea, hubo una propuesta de una organización no gubernamental que se elaboró cuando en el 2010 se presentaron varias iniciativas, ¿no? De algunos partidos, sobre todo del PRI y otra del PRD, ¿no? Sobre esto, se presentó una de Causa Ciudadana de Baja California, Asociación Civil, muy interesante, porque el órgano encargado de instrumentar todo el proceso era el órgano electoral. Desde luego aquí había pues un cuestionamiento a la forma en cómo se integraban los órganos electorales, que se supone que ahora con el nuevo sale de la designación de la entidad y recae en el INE, en el Consejo General del INE, ¿no? Entonces era el órgano encargado de instrumentar, pero con varios candados. No es que a mí se me ocurra revocarle el mandato a un funcionario. Exacto. Y es muy interesante. Yo creo que debemos de ir dándole el poder a estas organizaciones y a estas instituciones como órganos autónomos, el Instituto Electoral de Baja California, y había candados interesantes. Por ejemplo, tenían que solicitarlo los ciudadanos, y además es una iniciativa ciudadana, el 3% al menos del listado nominal de lo que se refería. Por ejemplo, si era alcalde, pues del municipio; si era diputado, pues del distrito. Incluso esta iniciativa incluía gobernador, el 3% del listado nominal. Pero no se podía hacer en cualquier momento. Tenía que haber transcurrido al menos una tercera parte del mandato para el que él fue electo. Y luego, por último, también señalaba que tenía que en la consulta, digamos, ser la votación ligeramente superior a los votos que hubiera recibido el funcionario del que se esté hablando. O sea, si había sido electo con el 20%, no se valía que el 10% de ciudadanos pudieran destituirlo. Digamos. ¿Quién tomó la decisión? Es un punto importante. Candados y motivos. Hacemos un corte comercial, nos responde diputado. Al regresar le recordamos a 82-34-50, nuestro número de teléfono en cabina. Aquí con muchísimo gusto transmitimos sus llamadas al aire. Si usted tiene alguna opinión al respecto, algún comentario, aquí lo escuchamos. Regresamos.